Hoy pretendemos cerrar el periodo de consideración sencilla de algunos títulos y temas sobre el Antiguo Testamento. Y la próxima semana, Dios mediante, se abordaría algo sobre el Nuevo Testamento. Y el otro, ¿cuál es, hermano? Caminando con Cristo en el hogar. Caminando con Cristo en el hogar. Muy bien. Quiero introducir la incredulidad frente a la fe. Estos términos son antitéticos. La incredulidad frente a la fe. La palabra antitético quiere decir en vez de y contra de. Dos acepciones. El pueblo de Israel tuvo muchas experiencias frente a Dios. En el libro de Génesis encontramos a un pueblo arruinado. Comienza con Adán y su esposa Eva. Eva y Adán representan la humanidad entera, incluyendo a Israel como nación. El hombre está arruinado en Génesis por la entrada del pecado. En el libro de Éxodo, se encuentra la posibilidad de redención. La palabra redención es sinónimo de salvación, de libertad, de liberación, de sanidad. Todos son términos afines, son sinónimos. De manera que cuando decimos alguien fue salvado, lo que queremos decir es que fue sanado y viceversa. En la Biblia no hay separación de significado entre estos términos. Todos aluden una sola verdad: la salvación. Por supuesto, hay que poner en su contexto el término usado en la Biblia, porque el término rescate, que es sinónimo también de salvación, se usó en el Antiguo Testamento para hablar de rescates objetivos, materiales, ¿no? Si un sobrino de Abraham fue capturado por los enemigos, Abraham junta a su gente y va y rescata, liberta a su sobrino de manos de los enemigos. ¿Entendieron lo que quise decir? Estoy usando sinónimos de salvación. En cambio, en el Nuevo Testamento, especialmente en Filipenses, Pablo usa la palabra sotería. Sotería, el término clásico para hablar de salvación en dos sentidos.
Puede ser salvación física. Él estaba preso, tenía la esperanza de ser libertado, pero al mismo tiempo él usa la palabra sotería para hablar de salvación espiritual, en la que él estaba consciente de que su fin estaba cercano, que lo iban a matar. Sotería es el término clásico especial para hablar de salvación, y se deriva desde soter, que quiere decir salvador. Jesús es nuestro soterólogo, nuestro soter, nuestro salvador. En el libro de Números, al pueblo de Israel lo tenemos sirviendo a Dios. Israel sirviendo a Dios. ¿Cómo sirve Israel a Dios en Números? Especialmente en el ministerio sacerdotal. Los sacerdotes judíos, especialmente de la tribu de Leví, ofician en el tabernáculo, más tarde en el templo construido en Jerusalén. Ofrecen sacrificios y holocaustos a Dios en nombre del pueblo que ha pecado, en nombre del pueblo que necesita ser liberado de la culpa, etcétera, etcétera. Así sirve Israel a Dios, pero también en el sentido de obedecer a Dios. Y en esta parte tropezamos con una verdad lamentable. Israel, en términos generales, ha sido y sigue siendo incrédulo, por tanto desobediente a los mandatos celestiales. Eso no lo podemos negar. El Antiguo Testamento lo reafirma, lo dice repetidas veces. Isaías le llama, en nombre de Dios, al pueblo un pueblo rebelde y contradictor, de dura cerviz, difícil de dominar, difícil de convencer, difícil de persuadir hacia la obediencia. Pastor, pero en esta parte, a criterio personal, siempre me ha llamado la atención esto era parte del plan de Dios, de que los israelitas endurecieran su corazón con el propósito de poder abrir la puerta para los gentiles, o cómo lo podemos... No era el propósito de Dios, se dio lamentablemente. Cuando Israel cerró su corazón, el del gentil se abrió. No, en la otra parte, a mí me encanta, porque, o sea, lo percibo y me encanta lo que dice, porque lo empiezo a ver desde otro punto, pero también es como también dice Dios, dice en la palabra, que muchos de nosotros estamos preparados para lo que decimos el fin del mundo, según el hombre, con las guerras y todo, pero la misma palabra dice que Dios está permitiendo que esto suceda, o sea, en lo que yo percibo, en mi poco conocimiento, pero que en el momento en que Dios vaya a recoger su pueblo, todo va a cambiar, o sea, que ese recogimiento, que los israelitas van a dejar de tener ese corazón duro, van a aceptar la presencia de Jesucristo, que es el Hijo de Dios, y que va a empezar a recoger su pueblo, y que en ese momento es cuando ya vienen los tiempos finales. No sé si es que lo que percibo es desde ese punto
y que el propósito de este endurecimiento se parte de ese plan, pues desde ahí es donde yo lo percibo, no sé si me entienden. Le entiendo. Entonces, pues me gustaría como escudriñar un poquitico si se puede y si hay tiempo. La verdad triste es que esa posición de que en algún momento en la historia Israel va a cambiar es falso. La Biblia no enseña eso. Es cuestión de interpretación. Una interpretación fuera de contexto. Porque hay pasajes que apoyan eso, apoyan, entre comillas. Okay. Si lo vemos así a simple vista, apoyan la verdad de que Israel va a ser cambiado milagrosamente. Su dureza de corazón va a ser cambiada a un corazón de carne, susceptible al llamado de Dios, pero esa es pura utopía, no es verdad. ¿No es cierto? Han pasado varios siglos, muchos siglos, en que Israel se muestra en el Antiguo Testamento totalmente increíble. Sí. Lo que la Biblia enseña, hermana, y en esto debemos estar seguros, lo que la Biblia enseña es que de entre la gran masa judía, supongando que esta cosa, no sé qué es Israel, dentro de esta gran masa hay un grupo pequeño de israelitas y judíos e israelitas, que se llama el remanente. Ese remanente, ese grupo pequeño de entre la gran masa, es el Israel que va a ser salvo o es salvo. No la masa judía. No la masa. La masa judía no es el pueblo de Dios, es el remanente. Y junto a este remanente entramos nosotros los gentiles para formar un solo pueblo, porque no hay dos pueblos de Dios. Y la interpretación que usted presentaba hace un momento abarca dos pueblos de Dios, falso, totalmente falso, judíos y gentiles. Eso no es cierto. Somos un solo pueblo, el pueblo de Dios, la iglesia. Pablo le llama el Israel espiritual. El remanente judío más la gran masa gentil forman el pueblo de Dios, que en términos generales es la iglesia. Y dentro de la iglesia están las iglesias de Cristo. Denominacionalmente por un lado, y de acuerdo al concepto bíblico de iglesia, que generalmente en un 86% las iglesias de Jesucristo son congregaciones locales. Estas congregaciones locales están dentro de lo que se llaman denominaciones. Aquí entran los protestantes, los evangélicos y los bautistas. Pongo a estos últimos aparte, porque son un pueblo muy especial. Y no hay tiempo para hablar de eso, pero unos son los protestantes. ¿Cuál es su denominación, perdón? De donde yo vengo. Sí. Creo, pues me imagino que son protestantes, aunque ellos no se dan a conocer como protestantes, bueno, en la ciudad de Panamá. Los protestantes
propiamente dicho son los presbiterianos, los luteranos en primer término, y los grupos reformados. Esos son los protestantes. Los evangélicos son otros. Los evangélicos son grupos más puros que los protestantes en doctrina y en práctica. No todos, pero hay algunos representantes. Entre ellos están los bautistas, están los ¿Asamblea? No. están los están los pentecostales. Ya. Los pentecostales son evangélicos y algunos de ellos son eminentemente cristianos, son nuestros hermanos. Y hay otros que hay que tener cuidado. ¿Por qué me metí en esto? No, porque yo le hice una pregunta a criterio personal. No sé si le satisfice o contesté. Sí. Un poco, ¿verdad? Después cuando veamos tiempo. Por ahorita, dígale. Por ahorita estoy bien. Ok. Amén. Lo que sí me interesa, y esto es devocional mío, es que entendamos que Israel no es la nación judía. Israel, el término Israel, en el contexto puramente evangélico, cristiano, es el resto, un puñado de judíos entre la gran masa judía. Es el pueblo de Dios. Hay un movimiento ahorita en Israel, se llama sionismo, movimiento sionista, que abogan por la vuelta de los judíos a Israel. Y entre ese grupo están los creyentes en Jesucristo. Hay iglesias evangélicas en Israel. Sí, escuchaba. Ahí está el remanente. Hay varias iglesias. Dos cosas para aclarar en la historia. El sionismo fue y hasta cierto punto sigue siendo un movimiento político que tenía la intención de recobrar los territorios judíos perdidos a los árabes y a quien quiera que estuviera ahí. Era un movimiento político. Ahora no estoy seguro si el sionismo ahora tiene que ver con cuestiones espirituales, tal vez haya abarcado otros. Pero sí tiene que ver con que dentro de sus filas del sionismo está un movimiento mesiánico, gente que cree en el Mesías. Hay dos corrientes, una equivocada y otra que está en lo correcto. La equivocada es un grupo de personas que esperan al Mesías y están trabajando entre comillas para que eso se cumpla. Están esperando al Mesías. ¿Y es descrito como sionismo? No. Yo mencioné el sionismo porque esto es clave en la interpretación de si Israel es el pueblo de Dios o que dentro del pueblo está el pueblo de Dios. Y el sionismo, tú ya hablaste de la parte política, yo hablo de la parte sociológica. El pueblo volviendo a su tierra, y dentro de ese pueblo grande, la gran masa, está el movimiento sionista que yo divido en dos partes, una verdadera y otra falsa. La verdadera es gente que ya creyó en Jesús, y como le decía a los hermanos, hay iglesias evangélicas en Israel. Los bautistas ahí estamos. Amén. El Islam, el libro del Corán, empieza con la declaración de que no hay compulsión en la religión islámica, lo que es una mentira. Pero
Eso se aplica a la Biblia en el sentido de que Dios no fuerza a nadie a ser salvo. Entonces, y Pablo lo explica claramente de que es por la fe voluntaria que el hombre se salva, así que el salvar a un pueblo a la fuerza Sí. fuera de Dios. Gracias, Diego, gracias. Israel, en su experiencia del éxodo de Egipto, la palabra éxodo quiere decir salida. Israel salió de Egipto con mano fuerte. La mano derecha de Dios, que implica poder, estuvo hacia arriba. Dentro del territorio judío, Dios obró poderosamente cambiando las moléculas del agua. Si es que tiene moléculas, yo no sé nada de eso, solo digo. Y se convirtió el agua en sangre. Una de las plagas. Otra plaga, moscas en gran cantidad que hicieron la vida penosa e imposible para los judíos, digo para los egipcios, perdón. 10 plagas se mencionan en Egipto. Ya en el desierto, Dios abre la peña, la roca, para darle agua al pueblo que reclama agua. Envía miles y miles de codornices, aves pequeñas, sabrosas por cierto, para que el pueblo sacie su reclamo de comer carne. Querían carne. Y así usted puede ver en el libro de Éxodo la actitud rebelde, la actitud de incrédulos de este pueblo que llamamos Israel. Y como decía la hermana, Dios permite, porque Él es un caballero, no fuerza a nadie. La relación que tenemos es una relación voluntaria con Dios. A usted nadie le forzó a creer en la palabra de vida, a recibir la palabra de vida. Nadie le forzó. Ni siquiera el Espíritu Santo. El Espíritu Santo apeló. Entendemos toda la palabra apelar, ¿verdad? Apeló a las potencialidades innatas que cada hombre tiene. Me refiero a las potencialidades insertas, contenidas en lo que se llama la imagen de Dios. ¿Quiere describirlas? Libertad, voluntad, conciencia moral, y un espíritu, eso es a grandes rasgos lo que es la imagen de Dios en nosotros, que no es una imagen física, es una imagen moral y espiritual. ¿Puse voluntad ahí? Oh, okay. Eso es muy importante. Dios apela a su voluntad. Le dice, mira, estás perdido, pecas, estás lejos de Dios, eres enemigo de Dios,
Pero mira, aquí está la solución. Jesucristo, el Hijo de Dios, se presentó en este mundo para buscarte. Él vino a buscarte porque te ama. Pero aborrece tu pecado. Y tu pecado te va a llevar lejos de Dios eternamente. Y te va a colocar en un lugar, en un ambiente, en una situación que se llama infierno. Pero Dios no quiere que tú vayas al infierno, Él quiere salvarte. Jesús es tu salvador, porque Él hizo esto, esto y lo otro. Él te perdonó. Él te dio el arrepentimiento. Él te dio la fe para creer. Él hizo posible que esa fe se ejercitara en Él. La obra de salvar es de Él, no es tuya, etc. Dios no fuerza a nadie. Y en cuanto a esto de los espías, en la experiencia del Éxodo, Israel llegó a las fronteras de la tierra prometida. Y el pueblo pidió, oiga bien, el pueblo fue el que pidió que enviaran hombres a espiar, a averiguar cómo estaba aquello y si habían ejércitos que los esperaban, si habían obstáculos, o si era sumamente fácil tomar aquella tierra y empezar a cultivar. Salió del pueblo. Usted puede ver ahí en Deuteronomio 1:22. Dios se prestó al deseo del pueblo. No fue invento de Dios enviar espías. Fue el pueblo que lo pidió. Ahora, yo me pregunto, ¿acaso Dios no era capaz de lidiar con los habitantes de Canaán, pueblos idólatras, pueblos guerreros, pueblos pecaminosos? Dios no era capaz de lidiar con ellos para abrirle las puertas a su pueblo Israel para que entrase y tomara posesión de esa tierra. Pregúntese. ¿Acaso Dios no conocía aquella tierra? ¿No la hizo Él? ¿No era capaz Dios de conocer aquella tierra? ¿Era necesario ir a espiar para saber? No era necesario, pero Él, repito, es un caballero. Y respeta, volvemos al punto, Dios no obliga. Dios respeta esas potencialidades que están implícitas y que nos orientan, al menos, para entender lo que es la semejanza o imagen, da igual, de Dios en nosotros. Hay cosas que están sucediendo que van en contra de Dios. Pero Dios no las detiene. Y entonces dice, ¿cómo Dios, siendo amor, no detiene un huracán allá en el Caribe? Si ese huracán va a matar mucha gente que no tiene aparentemente culpa de algo malo, como los babies.
Ya sabemos hasta el cansancio lo que ha pasado en el Caribe, especialmente en Puerto Rico. La devastación enorme que hubo y que hasta la vez no se responde, y pasarán muchos años y no se repondrán, sobre todo aquellos que perdieron seres queridos a través del vehículo de la muerte. Muchos murieron. Y no solo Puerto Rico, países como México, con las inundaciones, Cuba también, víctima de huracanes. En este momento Colombia también está pasando Colombia situaciones también. difíciles con Bueno, los carros. los terremotos están a la orden del día. ¿Por qué Dios no detiene eso? Porque Dios es sabio y sus juicios parciales, Él los considera necesarios para hacerle ver al hombre que Él los ama. Huracanes, terremotos, inundaciones, deslaves, lo que sea, son muestras del amor de Dios y que por lo pronto son juicios parciales que hablan de su amor, porque a través de esos juicios parciales Dios está llamando al hombre al arrepentimiento y evite males mayores, sobre todo que el hombre vaya a un destino eterno doloroso, como es el estar en la no presencia de Dios. ¿Quieres definir lo que es el infierno? Yo le llamo la no presencia de Dios. ¿Cómo? Hermano, el infierno es la no presencia de Dios. Amén, sí. Y la no presencia de Dios significa la ausencia del bien. Amén. Aquí, por lo menos, con todos los problemas que tenemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y tantos, son mitigados con la presencia de una esposa que nos sonríe, Amén. la presencia de un hijo grande o pequeño Lindo, amén. Sí. que nos acompaña, Sí. o Mayo. un vaso con agua Sí. que nos refresca la lengua, o un rayo de luz que disipa la oscuridad. Son cosas aparentemente pequeñas e insignificantes, pero que alegran la vida. En el infierno no hay eso. No hay una mano amiga. No hay un pequeño suspiro de alivio. Y Dios quiere evitar eso. Por eso su juicio. No tengo base para decir lo que voy a decir, pero he escuchado a muchas personas que dicen que no les importa el infierno si van a estar en compañía de tal o tal persona. Pero el infierno, yo creo que no sería infierno si alguien podría solazarse con la compañía de otra alma con quien pudiera por lo menos ver. Y estoy casi seguro de que en el infierno en realidad va a ser pasado en completa soledad, porque Tú lo dices, soledad perfecta. Una soledad indecible. Aunque se esté rodeado de muchos, el sentido de dolor en la soledad será profundo.
terrible. Y como dije hace un momento, no habrá una palmadita de manos que te diga, no te afligas. Nada. No, ahí no hay amigos, todos son extraños, no se conocen, sencillamente sufren, 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 sufren y sufrirán por los siglos de los siglos. La no presencia de Dios equivale a la no presencia del bien. Bueno, pero esta gente, al mandar espías a la tierra prometida, sencillamente demostraron su falta de fe en Dios. Debió haberles bastado el testimonio grandísimo de los llamados milagros que se hicieron en Egipto y fuera de Egipto. Bastaba eso, pero no les bastó. Y la historia antiguo testamentaria es que Israel, a pesar de las múltiples pruebas de poder, múltiples pruebas de amor, de consideración, de perdón para el pueblo dijo no, y hasta la vez dicen no, y así seguirán la gran masa. Pero gloria a Dios, que Dios no pierde las batallas ni la guerra. Amén. Lo que Él ha planificado se cumple. Así es. Ya se cumplió y se cumplirá. Ahí está el remanente, un resto. Y lo mismo sucede en el campo de los gentiles. Dios salvará. Ya salvó, salvará y está salvando a un pequeño grupo. Los cristianos somos un puñado de entre la gran masa humana del planeta Tierra. Unos 3 pelones, decimos callejeramente. 3 pelones. Peludos. Pelo parado, conmigo. 3 pelones. Peludos. Que debemos darle honor al hecho de que cuando Jesús vino a buscarnos, le abrimos la puerta y Él entró y cenó con nosotros. Amén. Es decir, estableció comunión. Eso significa cenar con Él. Porque solo comen en la mesa suya los que tienen comunión con usted. Aquellos a quienes usted estima sobremanera, aquellos a quienes usted ama sobremanera, esos tienen lugar en su mesa, no cualquiera. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Amén. Es lo que dice en Apocalipsis 1:20, me parece. No importa la cita. Nos preguntamos, ¿por qué Dios permitió el envío de espías? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Dios hizo al hombre libre. Pusieron libertad ahí en las... ok. Dios hizo al hombre libre, con libre determinación.
Y lo que el hombre determina, Dios lo respeta. Aunque no esté de acuerdo con ello. Métase eso en el corazón y en la mente. Hay muchas cosas que vamos a hacer y que estamos haciendo y que no son la voluntad de Dios. Pero Él no nos dice nada. Aparentemente no nos respeta. Porque somos libres de tomar la decisión que queramos. Él respeta nuestra voluntad. ¿Qué queremos? ¿Qué quieres? ¿Quieres estar lejos de mí? Ok. No problem. ¿Quieres acercarte a mí? Dios te bendiga. Él diría, bendito eres. Porque el que se acerca a Dios es bendito. Las bendiciones de lo alto descienden profusamente, con abundancia, sobre el que se atreve a abrir la puerta, ya que abrir la puerta es de valientes, no de cobardes. Abrirle la puerta a Jesucristo es realizar la acción más importante que un hombre pudiera llegar a hacer. Porque cuando abre la puerta de su corazón para que él entre, las puertas del infierno se cierran para esa persona. No puede entrar. Es imposible que un creyente verdadero en Cristo pueda ir al infierno. De otra manera no habría salvación. Entonces, cabe decir entonces, hay muchas personas que vienen a Cristo, aceptan el llamado de Cristo por su corazón, pero cuando empieza Dios a enderezar la vida de estas personas, que se supone que empieza a quitar lo que no es agradable, muchas de esas personas empiezan a decir, no, es que vine a Cristo y me empezó a ir mal, no, es que yo me voy de la iglesia por ahora, porque es que empieza a sacarle el pero y el pero. Entonces estas personas, ¿qué pasa con estas personas? ¿Vinieron realmente? No. ¿O Usted usó la palabra corazón, que abrieron su corazón para Cristo. Falso. no lo abrieron de corazón? No, O sea, no porque le hablo de mi experiencia personal. Yo sé que las experiencias espirituales son distintas en todo. La mía, pero sirve de prototipo, digamos, para otras. Cuando Jesús me llamó y abrió mi corazón, porque Él lo hizo, yo no lo abrí, Él lo abrió, usando mi voluntad, mi inteligencia, si es que tengo inteligencia, usando todas las potencialidades de la imagen que Él puso en mí. Cuando yo experimenté esto, hermana, junto con el perdón de mis pecados, la salvación, recibí un gozo indecible. No puedo explicar qué gozo. Y no solo eso, una experiencia espiritual no traumática, pero que no dramática, no, pero sí real. Tras de ese gozo, un deseo ardiente de estar, de ir, no a la iglesia,
porque a la iglesia no se puede ir. Usted no va nunca a la iglesia, usted va al templo, porque la iglesia es usted y los demás juntos. Usted solo no, junto con otros, formando grupo, esa es la iglesia. Pues a este grupo no se puede ir, porque no es un lugar. Es este grupo el que va al templo. ¿Okay? Yo experimenté un deseo ardiente de estar en el templo. Más aún, de oír las explicaciones de esta palabra. Y esta palabra, cada vez que la oía, hacía impacto, así un impacto indecible en mi corazón. Me hablaba y yo recibía y percibía ese mensaje. Y este mensaje me empujaba cada día a escudriñar las Escrituras. Y me enamoré tanto del Salmo 51 porque me hablaba muy íntimamente, haciéndome ver que soy un miserable pecador, pero que en esa virtud, en ese hecho de ser un miserable pecador, Dios tuvo misericordia de mí. E investigué la palabra misericordia y entendí mejor el mensaje. Y le doy gracias al Señor que me alcanzó. Dios permite pues los planes humanos. ¿Tiene planes usted? Dios no le va a estorbar. Llévalo a cabo. Quizás no estén de acuerdo con lo que Él ha planificado para usted, pero lo deja en su libertad, en su escogencia, en su capacidad de discernir si es bueno o malo, porque el hombre tiene la capacidad de discernir, de hacer diferencia entre el bien y el mal. Por eso es culpable delante de Dios, porque tiene la capacidad. Y si esa capacidad es abonada con el mensaje de su palabra, entonces el entendimiento es mayor y la culpa también se hace más grande. Porque la palabra de Dios es luz que alumbra el entendimiento. Miren, véanme por favor, que alumbra el entendimiento. ¿Por qué señalo el alma? ¿Por qué señalo el alma? Porque del alma nace el conocimiento que es llevado al cerebro para su ejecución. El entendimiento no está aquí, está aquí. Esta es solamente la máquina, entre comillas, que procesa el pensamiento. Esta es teología. ¿Amén? Amén. Sí. Entonces, siguiendo el pensamiento del hermano, si alguien se decepciona, digamos, del actuar de los hermanos en una iglesia y decide ya no congregarse por muchos años, entonces se puede dudar de la... Yo tengo dudas en varias personas si son creyentes o no, porque la fe no es una simple asunción, es una asunción práctica. La fe es dinámica, no es estática, es dinámica, es un poder. Juan 5, no sé cuánto por ahí. Es un poder que vence al mundo. Es algo que se practica.
no algo que simplemente se piensa. Yo tengo fe, suponiendo que yo tengo fe, pero no obedezco, ¿tendré fe? No. La fe produce obediencia. Amén. Si yo tengo fe y Jesús dice, mira, tienes que hablarle a otro de mi plan redentor, y no lo hago, ¿tendré fe? Si yo digo que amo a Dios y cito el versículo, y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo el entendimiento, mírame por favor, con todo el entendimiento, con toda tu mente. Esto último, si yo amo a Dios con toda mi mente, ¿qué implica eso? ¿Alguien podría contestarme? ¿Qué implica el que yo ame a Dios con todo el entendimiento? Es fácil. Totalmente. Obediente. ¿Qué es este libro? ¿Qué es este libro? La Biblia, pero ¿qué es la Biblia? Dios. La palabra de Dios. Ok. Si yo digo que amo a Dios con todo el entendimiento, implica que yo debo de escudriñar las Escrituras Sagradas. ¿Para qué? Para conocer las directrices de Dios para mi vida. Para conocer el deseo de Dios para mi vida. Pero no solo las Escrituras, también otro tipo de información que puede ser útil para la gloria de Dios. Yo acabo de recibir un comentario a la carta a los romanos de un hombre llamado Karl Barth. Habla ese hombre muy profundamente, y para ser honesto hay muchas cosas que yo no le entiendo, porque es un hombre eminentemente versado en teología y en otros campos, un tanto filósofo. Pero debo conocer el pensamiento de Barth. ¿Para qué? Para hacer la distinción entre el pensamiento de estos hombres letrados y el pensamiento que va a regir mi vida en relación con Dios, en relación con los miembros de la iglesia, en relación con todos los hombres. Y eso es amar a Dios con todo el entendimiento. Pero usted, tal vez ahorita usted no se ha dado cuenta, pero en las congregaciones evangélicas hay un temor al conocimiento. Los miembros de las iglesias no quieren aprender, no se esfuerzan en leer y estudiar. Aquí debería de haber más personas, debería estar lleno esta sala aquí, y podríamos poner todas esas sillas para darle cabida a muchos, porque el mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo
con toda tu mente. Hay que poner en ejercicio la mente. Estudiar, investigar, analizar, comparar, probar acerca del conocimiento. Es casi una cultura en realidad. Hacemos un break, hermano. ¿Está bien? Un descanso. Pequeño descanso y continuamos. ¿Sí? ¿Amén? Continuamos adelante, digo que. ¿Está bien? Vamos a continuar para atrás.